tenemos aquí ya el Excel. Hemos determinado lo que es el volumen de la piscina. Todos los datos ya los hemos introducido. Entonces lo siguiente que tenemos que determinar es el periodo de retorno, ¿sí? Ahora, esto un poquito lo he modificado del anterior. En piscinas para casas particulares o viviendas privadas, ¿sí?, el tiempo o periodo de retorno de la circulación del agua va a ser entre 6 y 8 horas. En cambio, para piscinas de hoteles vamos a tener entre 2.5 y 4 horas, como sería el caso del que ahora les estoy mostrando. Pero ustedes, en caso de que ustedes se animen y hagan para su proyecto, tendrían que ir a estos tiempos que los estoy marcando, de 6 a 8 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe mucha contaminación, porque no va a haber muchos usuarios que utilicen la piscina, ¿sí? En cambio, en un hotel sí hay gran cantidad de usuarios que pernoctan en el hotel y también que visitan el hotel. Entonces, por eso se da un tiempo más reducido. Entonces, en este caso, yo voy a optar por 2.5 a 4 horas el rango. En este caso he optado por un tiempo de 4 horas, ¿sí? Aquí lo tacho lo del hidromasaje, ya que no va a tener, simplemente es una piscina. Y después tengo que determinar ya el caudal. Hemos dicho que el caudal lo vamos a determinar por simple relación de continuidad. Entonces vamos a tener aquí el caudal va a ser igual al volumen, que ya lo hemos determinado, entre el tiempo de circulación, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí 99,45 metros cúbicos entre el tiempo que hemos escogido, 4 horas, ¿sí? Acuérdense que había el rango de 2.5 a 4 horas para el tema de hoteles. Entonces me he ido al 4 horas, al límite superior, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces esto es el caudal. Voy a tener que hacer esa división. Y esta es la que ya la tengo aquí. Entonces aquí tengo el volumen, que es 99.45, que es este primer valor, entre B12, que sería el tiempo de 4 horas. Entonces simplemente he hecho esa división y me sale que tengo 24.86 metros cúbicos, mi caudal, ¿sí? El caudal que va a recircular en todo mi sistema, ¿sí? Ahora esto lo voy a convertir a litros por segundo, ya que en mi tablita en la que hago el método Hunter, ¿sí?, tengo que utilizar lo que es litros por segundo. Entonces en este caso hago una conversión. Simplemente voy a multiplicar los metros cúbicos por 1000 para obtener en litros, y después voy a dividir entre 60. Un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Entonces esta es una conversión, ¿sí?, para que todo lo tenga en segundos y en litros, ¿sí? Entonces 1000 entre 60 entre 60. Entonces con eso obtengo mi caudal en litros por segundo, que es un valor que ya lo puedo utilizar, ¿ya? Después aquí también, a modo de recordar, tengo que saber el volumen de agua que voy a ir renovando periódicamente, ¿sí?, que no es cada día, ¿sí? Si voy a renovar esta cantidad cada día, significa que hay fugas, pero hemos visto que se tiene que renovar el agua o aumentar el agua en la piscina. ¿Por qué? Porque hay evaporación, ¿sí?, hay salpicaduras,
Entonces más o menos oscila entre 2 y 5%. Entonces hay que considerar un valor, puede ser un valor medio o irnos a un extremo para saber exactamente cuánto vamos a ir aumentando a lo largo del uso de la piscina, ¿sí? Entonces aquí yo le he puesto un 5% del volumen total, cosa de saber ese volumen. Obviamente que este volumen, este volumen de casi 5 metros cúbicos, no, no van a entrar todavía en ningún cálculo, ¿sí? Pero es un punto de referencia. Después hago los cálculos como ya los sé, ¿sí? Copio mi tabla, que ya la tenemos lista, donde tenemos los cálculos auxiliares, donde colocamos lo que es la gravedad, el tema del caudal en metros cúbicos segundo, la rugosidad, el número de Reynolds. Entonces esto ya lo puedo copiar todito esta tabla de lo que ya hemos visto en, en la red interna de nuestro edificio, ¿sí? Entonces esta tablita la puedo copiar entera y simplemente ya voy a cambiar algunos datos, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar aquí el tubo de ingreso, que va a ser el ingreso, o sea, van a ser los jets, ¿sí? Y el tubo de desagüe, que va a ser los skimmers, ¿sí? De manera general. Después, unidades de gasto. No voy a tener unidades de gasto, ¿por qué? Porque no tengo el tema de artefactos, ¿sí? Directamente aquí me sitúo en lo que es el caudal, y en el caudal tengo que colocar el caudal que he determinado, 6.91, ¿sí? Es el caudal que he determinado, 6.91 litros por segundo. Entonces eso sí coloco ahí, y después voy a ir modificando estos valores. Por ejemplo, aquí tengo que colocar la longitud, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestro esquemita, vamos a irnos aquí, y tengo que ya tener armado mi esquema de cómo va a ser la circulación del agua en mi piscina, ¿ya? Entonces, como regla general, y esto tomen en cuenta, estoy colocando tres tipos de colores de tuberías. En realidad son 4 tipos de colores, ¿sí? Pero para el tema de para el retorno, estoy tomando lo que es un color morado para lo que son los skimmers, un color verde claro para lo que es la limpieza del fondo, limpiafondos. Hemos visto que es un aparatito que necesita conectarse y podemos limpiar el fondo de la piscina, ¿sí? Es como una aspiradora. Entonces también necesitamos una tubería que conduzca esa. Y tenemos una tubería color verde oscura que sería el drenaje del fondo, ¿sí? Entonces todos estos tres serían los retornos, los skimmers. Y el color azul, que es aquí, sería el ingreso del agua, ¿sí? Sería los jets. Aquí les muestro cómo se ha ido armando. Entonces primero tenemos que colocar lo que son la limpieza del drenaje de abajo, de la parte del piso de la piscina. Entonces, en este caso lo he colocado en un punto medio de la piscina, ¿sí? Entonces aquí, más o menos lo he visto que es rectangular mi piscina, entonces esta distancia con esta distancia es más o menos la parte media de mi piscina, ¿ya? Entonces esta es la parte media de mi piscina, ¿sí? Aunque aquí falta todavía un pedazo más, ¿sí? Entonces ahí estoy colocando, y normalmente se coloca de esta manera, ¿sí? 1, 2 sumideros, y tenemos aquí una T. Entonces ahí colocamos la tubería del drenaje del piso, ¿sí?
Una vez que hemos colocado, tenemos que trasladar esta línea. Como hemos visto, es una línea que va a trabajar, una tubería que va a trabajar a presión, entonces tiene que ir en el fondo de la piscina y va a ir en líneas rectas, ¿sí? Hasta llegar a un punto de bifurcación muy cercano a la bomba. Entonces tenemos este armado primero. El segundo, tenemos que colocar lo que son los skimmers propiamente dicho, ¿ya? En la teoría hemos visto que los skimmers tenemos que colocarlos en las paredes, ¿sí? Pero tienen que ser colocados al nivel de la lámina de agua, ¿sí? ¿Cuáles son los skimmers? Nos vamos aquí. Entonces estos son los skimmers, ¿sí? Son aberturas rectangulares, obviamente, que son como aparatos que luego los instalamos para que el agua ingrese. Entonces el agua va a estar en esta altura, ¿sí? Entonces va a ir desbordando y va pasando. Entonces tenemos que colocarlos a nivel de la lámina de agua, ¿sí? Entonces aquí, viendo, tenemos esto. Estos serían los skimmers, ¿ya? Entonces, como regla general, colocamos los skimmers y al frente, de frente, tienen que estar los jets, ¿sí? O los impulsores. Entonces, al frente, de frente tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque unos hacen ingreso del agua y otros hacen la salida del agua. Entonces, tienen que estar de frente para que el agua cree remolinos y se mezclen completamente, ¿sí? Se vaya renovando el agua continuamente y obviamente si nosotros adicionamos el tema de agua caliente también se vaya mezclando correctamente, no hayan puntos muertos en lo que es la mezcla del agua, ¿sí? Y la renovación del agua, ¿sí? Entonces, como regla tiene que estar los skimmers frente a frente con los jets, ¿sí? Entonces aquí se ha optado. Podría optarse de este lado, en este lado y en este lado. Pero va a ser muy largo el tema de la mezcla, ¿sí? Ahora, vamos a las reglas que teníamos de instalación. Vamos a recordar un poco. Aquí, según las diapositivas que les he mostrado, teníamos que colocar los skimmers, un skimmer cada 46 metros cuadrados, ¿sí? O algunos recomendaban uno cada 50, redondeando, cada 50 metros cuadrados como mínimo, recomendado uno cada 40 metros cuadrados, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro cálculo y vemos que la superficie de nuestra piscina que estamos calculando para este hotel es de 66.3 metros cuadrados. Entonces, si nosotros dividimos y nos vamos al punto más crítico entre los valores, nos dicen unos 46 metros, 50 como mínimo o 40, entonces podemos dividir entre 40 metros cuadrados, entonces nos va a salir 1 punto y algunos decimales, ¿sí? Entonces podemos hacer aquí la división, podemos decir 66 metros cuadrados entre 40 nos da 1.65, ¿sí? Podríamos redondearlo a dos skimmers, pero esos son los dos skimmers mínimos que deben tener. Entonces también tenemos que analizar cuál es la superficie de nuestra piscina y ver que haya una mezcla completa del agua, ¿sí? Entonces esta piscina es muy larga, ¿sí? Entonces se optó por colocar los skimmers aquí, aquí y aquí, ¿sí?
como regla también, que no está tampoco en las diapositivas, es que los skimmers se colocan a 1/6 de la longitud, ¿sí?, que estamos tomando. En este caso la longitud sería esta, entonces ese sería L largo. Entonces del extremo, de los extremos se colocan a 1/6, ¿sí?, a 1/6 de L, para que haya una buena entrada, ¿sí? Entonces lo mismo, esta piscina continúa hasta por aquí, entonces igual tenemos aquí 1/6 de L, ¿sí? Y después el tercero, porque aquí hemos colocado 1 y 2 skimmers, el tercer skimmer lo hemos colocado a la mitad, ¿sí?, ahí. Ahora, ¿por qué no los hemos colocado en el mismo lado? Podríamos optar y colocarlos de este lado y al frente enteramente los jets, para que haya, vuelvo a decirles, para que haya una verdadera mezcla del agua y una verdadera recirculación, para que el agua que vamos a hacer ingresar caliente se mezcle completamente y se vaya renovando. Entonces, una opción y una de las mejores opciones es también intercalar, ¿no? Entonces aquí he colocado un skimmer, al frente he colocado un jet, un impulsor. Después a la mitad he colocado un skimmer, al frente del skimmer he colocado un impulsor o jet, ¿sí? Aquí he colocado el skimmer a 1/6 y al frente he colocado un impulsor o jet, ¿sí? Entonces con eso va a ingresar el agua, aquí, ¿sí? Va a hacer olas por aquí y después obviamente va a mover el agua y se va a ingresar por el skimmer. Aquí también, y va a ingresar por aquí. Aquí también va a ingresar y va a salir el agua ya cambiada, ¿sí?, renovada. Entonces va a generar ese cambio, que es lo que queremos, ¿sí? Podríamos optar por más, ¿sí?, pero estos ya nos hemos ido un poco al extremo de lo más sencillo, lo más básico, para no complicarlo. Entonces, lo mínimo que nos pedían eran 2 skimmers, nosotros hemos colocado 3 skimmers, ¿sí? Ahora veamos cuántos jets nos pide, ¿sí? En el tema de los jets o impulsores, la teoría nos dice que tenemos que colocar uno cada 25 metros cuadrados. Entonces más o menos decíamos que por cada skimmer tendríamos que colocar uno más, ¿sí? Entonces podemos hacer la división y encontrar también un valor, ¿no? Entonces aquí diríamos, tenemos 66.3 entre 25, ¿sí? Nos sale 2.65 skimmer o jets, ¿sí? 2.65, entonces podemos redondearlo a 3, ¿sí? Entonces en este caso hemos colocado 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Estamos cumpliendo con lo mínimo y obviamente vuelvo a decirles que tenemos que mantener que el flujo sea continuo, que haya esa mezcla del agua, ¿sí? No tenemos que dejar espacios muertos, ¿sí? Entonces en este caso vuelvo a decirles, el agua ingresa por el impulsor, igual por aquí, igual por aquí. Entonces se van a crear olas y va a rebalsar por el skimmer. Aquí también se va a crear olas y se va a ingresar por este. Aquí también y va a ingresar. Entonces se está haciendo la mezcla, ¿sí? Entonces ese esquema también tenemos que armar para que podamos ver exactamente dónde estamos colocando los skimmers y los impulsores en nuestras piscinas, ¿sí?
Siguiendo estos lineamientos que les he dado, ¿sí? Entonces, una vez que hemos determinado esto, también podemos aumentar, ¿sí? Por ejemplo, aquí también en lo común, en varias piscinas que son también grandes, un poco grandes, se colocan lo que son los impulsores o jets, ¿sí? De frente, pero también hay jets o impulsores que, que nos ayudan en el tema de una mezcla más uniforme, más homogénea en todo lo que es el agua. Y se colocan justo de los skimmers por debajo, ¿sí? Por ejemplo, los jets hemos visto que se los va a colocar a una altura de 30 centímetros a 50 centímetros por debajo de la lámina de agua, ¿sí? Del espejo de agua. Y aquí al frente, debajo de los skimmers, también se podría colocar unos impulsores, pero se los denomina impulsores de fondo, ¿sí? Entonces eso se los coloca a una altura de más o menos de 40 a 50 centímetros desde el piso, ¿sí? Para que se mejore la mezcla, ¿sí? Pero esto obviamente es cuando tenemos una altura mayor, ¿sí? Cuando si esta piscina de nosotros fuera más alta, ¿sí? Porque en este caso estamos diciendo que los jets los vamos a colocar aquí a de 30 a 50 centímetros, entonces a esta altura, debajo de la altura del agua, ¿sí? Y los jets de fondo tendríamos que colocarlos entre 50 y 40 del piso, entonces estarían por aquí. Pero si vamos restando, tenemos unos 50, ¿no? Entonces, si decimos a 50 centímetros, a 1 metro estaría el primero, el que estaría arriba. Y el que estuviera abajo tendría que ser 50, estaría muy cerca. ¿Sí? Tendrían una diferencia más o menos de 50 centímetros. ¿Sí? Muy poco. Entonces, cuando son piscinas poco profundas, no optamos por los jets o impulsores de fondo. Cuando tenemos alturas de 2,50, 3 metros, entonces sí, ya es mejor optar esos impulsores o jets de fondo, ¿sí? En este caso no se ha optado. ¿Por qué? Porque la profundidad no es lo suficiente, ¿sí? Sería insulso colocar, ¿ya? ¿Qué más se puede decir de esto? Hemos colocado, como verán, también tenemos que ver esto. Por ejemplo, aquí hemos colocado lo que es el skimmer y el otro skimmer que están en el mismo lado, en la misma pared, ¿sí? Pero tienen un tubo que los une, ¿sí? Y después por la parte media sale otro tubo, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para que funcione correctamente el sistema. No podemos conectarnos así y este que venga y lo continuamos, ¿no? Entonces el agua que ingresa a este skimmer va a salir con mayor presión que este, entonces no va a funcionar correctamente. Entonces lo que se recomienda es que se tenga aquí uno, y si se tienen dos o se tienen tres, ¿sí? Pongámosles tres, tengamos esa conexión en una tubería intermedia y después del punto intermedio saquemos recién el agua, ¿sí? Obviamente se gasta más tubo, pero se tiene que hacer eso. Ahora, en el caso de los ingresos, de los impulsores que tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el último impulsor. Entonces, por el tema de las pérdidas que se pueden generar en las tuberías, podemos tener varios impulsores. Aquí 1, 2, 3, y el último lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener, aquí vamos a tener una T, aquí vamos a tener otra T, aquí vamos a tener una T y aquí vamos a tener un codo, Entonces vamos a tener diferentes pérdidas
por accesorios. Entonces tenemos que igualar eso para que sea uniforme la salida de los impulsores o jets. Entonces lo que se opta es que este tubito se alarga y se coloca un tapón, ¿sí? Entonces con eso tenemos aquí T, T, T y otra T, ¿sí? Con eso uniformizamos el tema de las pérdidas para que salgan el flujo uniforme en los diferentes jets o impulsores, ¿sí? Esas serían las consideraciones al momento de ya colocar los jets, impulsores que nos permiten la circulación del agua, incluidos los skimmers, ¿sí? Y tenemos que armar ya también nuestro cuarto de bombas. En este caso se tenía un ambiente que era vestidor, otro vestidor y otro vestidor. Entonces al lado de los vestidores se optó por colocar un cuarto de máquinas, ¿sí? De bombas. Entonces ahí estamos colocando lo que es la bomba, estamos colocando lo que es el filtro y el calentador, ¿sí? Este calentador va a ser un calentador a gas, entonces también va a tener que ser ventilado, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener una ventilación que extraiga y lo mande afuera, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos decir más? También se han colocado los números para el tema de los puntos de bifurcación, igual que en el tema de instalaciones, ¿sí? Y vamos a entrar ya directamente en el AutoCAD para que ustedes también vean cómo se ha ido armando. Entonces aquí tenemos el retorno del agua, tendríamos el skimmer, la tubería de skimmer, la tubería de limpiafondos y la del drenaje del piso o de fondo, ¿sí? Entonces esas tres tuberías llegarían a un mismo punto porque serían la alimentación de la bomba. La bomba succionaría esa agua, ¿sí? Pero obviamente los tres no van a funcionar al mismo tiempo. Por eso se colocan aquí las válvulas. Me acerco aquí y se están colocando válvulas tipo bola. Entonces ahí tenemos tres válvulas, ¿sí? Lo común es que va a estar funcionando la de color morado, la de los skimmers. Entonces la del skimmer va a estar abierta esa válvula, ¿sí? Y también vamos a tener abierta esta otra válvula general. Entonces por ahí va a venir el agua, que es del desborde, va a llegar a la bomba la va a jalar y de ahí la bomba va a impulsar el agua y aquí vamos a tener una llave multipropósito en la que nos va a direccionar el agua. En lo común, en la mayoría de los casos, lo va a mandar al filtro. Aquí tenemos como F. Y del filtro lo va a mandar nuevamente a través de esta tubería azul celeste como tubería de impulsión hacia los impulsores, hacia los jets, ¿sí? Eso es lo común que va a pasar. Cuando necesitemos de mayor temperatura, entonces aquí se va a cerrar la llavecita que tenemos ahí y el agua va a circular y esta también la vamos a abrir de aquí y de aquí. Entonces el agua va a entrar aquí al calentador, se va a calentar y va a salir caliente el agua, ¿sí? Entonces va a recibir y va a mezclar, entonces va a ir nuevamente, va a ir a la piscina mezclándose, ¿sí? Entonces ese es un funcionamiento. También vamos a generar la llave y en caso de que nosotros queramos hacer el lavado del filtro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el filtro también se termina ensuciando, entonces aquí esta llave multipropósito la vamos a indicar en que ya no pase por directamente a los impulsores, sino que ingrese al filtro, ¿sí? Y del filtro se vaya por el drenaje, que es de color negro, punto negro, que sería el alcantarillado, ¿sí?
Entonces cuando hagamos lavado de filtro, esa agua que va a estar sucia la vamos a mandar al alcantarillado. Entonces por eso está conectado al alcantarillado. En algún caso también hemos visto que el agua se va a perder un poco, vamos a tener algunas pérdidas, ¿sí? Por evaporación, ¿sí? Entonces vamos a tener que conectarnos desde la red hacia el tubo que está alimentando. Entonces aquí tenemos este tubito que cuando necesitemos obviamente vamos a parar la bomba y vamos a abrir esta llavecita y va a conectar agua nueva de la red interna de nuestro edificio. Ese sería un extra, ¿sí? Que no está en los esquemas que les he mostrado anteriormente. Entonces aquí tenemos básicamente como equipo la bomba, el filtro, que sería lo común, la bomba y el filtro. Aquí lo podemos ver también aquí en esta imagen. Esta es una imagen donde podemos ver que tenemos un cuartito pequeño. Entonces ahí tenemos lo que es el filtro. Este es el filtro. Y aquí al lado tenemos lo que es la bomba, ¿sí? Entonces igual aquí tenemos un tubo que ingresa, que sería de los skimmers, del limpiafondos y del drenaje del piso. Entonces ahí tenemos el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Que van a la bomba y de la bomba va al filtro, ¿sí? Y el filtro lo direcciona nuevamente a lo que es los impulsores o jets. Entonces básicamente se tiene eso, ¿sí? Esos son los equipos básicos. Pero aquí tenemos otra imagen. Tenemos aquí el filtro y la bomba, ¿sí? Aquí obviamente tenemos la parte de eléctrica, ¿sí? Igual aquí tenemos lo que es nuestro filtro y nuestra bomba. Ahora aquí abajo tenemos algo adicional. Tenemos aquí el filtro, que sería este. Tenemos aquí la bomba, que está de color blanco. Igual aquí el filtro y la bomba, ¿sí? Aquí al ladito también tenemos la válvula multipropósito, ¿sí? Pero no es un equipo, simplemente es una válvula. Entonces tenemos aquí el filtro y la bomba. Lo extra sería aquí que aumentamos para el tema de la temperatura este equipo, que sería el calentador, que es el calentador, ¿sí? Entonces eso también en caso de la ciudad de La Paz tendríamos que aumentar, ¿ya? Ahora adicionalmente hemos visto que también podemos aumentar otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, nos piden un regulador de pH, que sería el punto 5, que lo podemos colocar antes o después del filtro. También podemos aumentar el 9, que sería la desinfección, antes o después del filtro, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Pero esto es para mejorar la calidad del agua de la piscina, para mantener lo que queremos, ¿sí? El pH tiene que mantenerse en un valor neutro. Entonces tenemos que regular, ¿sí? Tenemos que controlar. No es lo que se controla normalmente todos los días, pero sí hay que medirlo para saber que no esté en otro valor, porque puede significar que está contaminada el agua. En el tema de desinfección, tenemos que desinfectar el agua, tiene que tener un cloro residual. ¿Para qué? Para que no crezcan las bacterias, ¿sí? Y el tema de virus y demás sean eliminados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos entrar a una piscina que obviamente no tenga cloro, ¿sí? No tenga desinfectante y que al final nos contamine. Entonces tenemos que tener esos dos elementos, ¿sí? Regulador de pH y desinfección del agua. Pero esos dos elementos son pequeños en comparación con los otros equipos, ¿sí?
Ahora, esos dos elementos, o estos que se introducen al tema del agua, a veces no se los coloca directamente aquí en el cuarto de bomba, sino que se los coloca en la piscina. Entonces uno agarra el cloro y se lo puede echar directamente a la piscina. Es lo común que se hace en viviendas privadas, preparan y echan. Y el tema del pH también lo controlan directamente a la piscina, ¿sí? Pero si uno quiere sistematizar eso y no estar colocando dentro de la piscina y que lo tenga directamente en el cuarto de bombas, obviamente lo podemos armar, ¿sí? Entonces tendríamos que tener unas bombitas cloradoras, que serían estos equipos que tenemos aquí, que son pequeños, que se empotran en la pared y que inyectan directamente a la tubería eh, el regulador de pH o el desinfectante, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacan? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener un bidón de un preparado, ¿sí? Que puede ser desinfectante de cloro o puede ser el regulador de pH. Entonces, de ahí extraen y la bombita lo inyecta directamente, obviamente con una manguerita al tubo, ¿sí? Que va a ir obviamente a la piscina. Entonces no ocupa gran espacio y eso nos ayuda a sistematizar el tema de la desinfección y el control del pH, ¿sí? En el caso de esta piscina se está colocando también esos dos elementos, pero yo los estoy poniendo esquemáticamente, ya que esos van a ir empotrados en una pared. Entonces aquí pongo aquí pH y pongo Cl, que es cloro. Entonces esos van a inyectarse al tubo que va a los impulsores. El pH igual. Entonces aquí cumplo con el esquema, ya que se me recomienda que el regulador de pH esté antes del filtro o después del filtro, pero antes del calentador. Entonces aquí yo lo estoy colocando antes del calentador y después del filtro, ¿sí? Ahora el desinfectante lo estoy colocando después del filtro, podría colocarlo antes del filtro, ¿sí? Pero yo también prefiero colocarlo después, eso ya les dije en la anterior clase. Y lo estoy colocando después del calentador, ¿sí? Entonces esos no es que van a colocarse en el piso, pero y tampoco que son grandes, entonces aquí parece que fueran de un tamaño mayor o casi igual a un filtro, no, ¿sí? Simplemente es esquemático y que esté en el tema del plano. Entonces podemos ver, siguiendo el curso del agua, que ingresa el flujo del agua por la bomba y podemos regular y mandarla. En el caso de que estemos haciendo un poco de algún arreglo en el filtro, podemos mandarlo, cerrar esta válvula y abrir esta y que vaya directo, ¿sí? Sin pasar por el filtro. Hay esa opción. O si pasa por el filtro, ¿sí? Que vaya directo sin pasar por el calentador, entonces pasa directo, ¿sí? En caso de que esté en un lugar muy cálido o estoy en un lugar donde estoy en la época del año en la que no necesito calentar del agua, entonces lo apago mi calentador y va directamente, ¿sí? Ahora llega el momento o la época del año en la que tengo que calentar el agua, entonces cierro esta válvula de aquí y el agua ya no circula por ahí, sino circula por mi calentador, ¿sí? Entonces ese sería el esquema, ¿ya? Entonces una vez que ya tengo este esquema definido dónde van a ir mis skimmes, dónde van a ir mis jets, mis impulsores, obviamente esto sería preferible que también lo tenga en un isométrico, ¿sí? En este caso lo tengo en planta, ¿ya? Entonces ya puedo proceder a seguir calculando los demás elementos, ¿ya? Aquí es lo que les mencionaba. Ustedes, en el caso de su proyecto, si es que van a optar por el diseño de una piscina, tendría que ser de 6 a 8 el periodo de circulación del agua. En el caso
que yo estoy optando es el segundo porque estoy diseñando un hotel, entonces de 2.5 a 4 horas, entonces mido a 4 horas, ¿sí? Entonces ya hemos visto cómo se arma y aquí tenemos los jets, ¿sí? Estos los podemos tener a nivel de la superficie, o sea, de la superficie del agua a 30 centímetros por debajo o en el fondo, si es que es muy profunda la piscina, ¿sí? Entonces tenemos eso. Y hay recomendaciones que nos dicen también, por ejemplo, en el caso de los jets, tenemos esto, que es nuevo, que podemos regular, ¿sí? Normalmente el ingreso a la piscina va a ser de 50 milímetros, DN50, pero la salida del agua la van a reducir para que ejerza mayor presión, entonces se puede optar por un DN14, un DN20 o DN25, ¿sí? Con eso vamos a tener diferentes caudales, diferentes chorros, ¿sí? Uno de 2.5, otros de 4.5 o de 7, ¿sí? Obviamente nos va a generar mayor presión con el diámetro más pequeño, ¿sí? Entonces con eso ya podemos seguir en nuestro cálculo. Hemos visto que podemos copiar toda esta tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la tubería de ingreso, que sería esta de aquí. Hemos dicho que son los jets, que son los impulsores, entonces tenemos que medir eso. Entonces aquí yo tengo el jet más lejano. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un jet que es el 4, que está aquí, impulsor 4. Tengo aquí el impulsor que está en el punto 2 y el más lejano sería el 1, ¿sí? Aquí. Entonces tengo que medir esta distancia desde mi bomba, ¿sí? Entonces esto tengo que saber. Entonces voy a medir todo esto en el AutoCAD. Entonces me dice que tiene una longitud de 20.82 metros. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí tengo, que sería desde el punto 6, desde la bomba, hasta mi punto 1. Entonces tengo ese valor. Entonces aquí coloco 20.82, la longitud, ¿sí? Pero como estoy midiendo en planta, acuérdense, todo esto de las tuberías que estamos viendo, la tubería que está aquí color verde, la celeste, la morada, no es que se las van a colocar de esa manera, ¿sí? Estoy colocando esquemáticamente y paralela a las paredes de mi piscina, ¿sí? No es que van a estar así afuera de la piscina. Por ejemplo, aquí colocado y están justo en las duchas, no están en las duchas, ¿sí? Cuando se arma el tema de las tuberías, esas están inmersas en lo que es la piscina, ¿sí? Dentro de las paredes de la piscina, ¿sí? Normalmente las piscinas se las hacen de hormigón armado, entonces tiene que estar dentro de la enferradura, ¿sí? De las paredes del hormigón armado, entonces van a estar ahí, ¿sí? Entonces esta por lo menos va a estar en esa pared y en la parte baja y tiene que subir hasta llegar hasta antes de los 30 centímetros del nivel del agua, ¿sí? Entonces vamos a nuestro esquema. Entonces aquí tiene que salir, ¿sí? Entonces por ahí va a venir por todo el hormigón, ¿sí? Porque en una piscina no se ve las tuberías, ¿sí? Entonces van a estar embuidas en el hormigón armado, ¿sí? Entonces no la vamos a ver. Entonces necesito saber esta altura, ¿sí?
Entonces esta altura va a ser directamente 1,50 menos la altura, ¿sí? Y la altura hemos dicho que tiene que estar entre 30 centímetros y 50, ¿sí? Entonces aquí está. Entonces la ubicación ideal es entre 30 y 50 centímetros por debajo del nivel más alto del agua o el espejo del agua. Entonces podemos optar por 50, entonces menos 50. Entonces ahí me va a dar 1 metro. Entonces tengo que subir 1 metro, ¿sí? Entonces toda la distancia más 1 metro. Entonces a eso le tengo que sumar 1 metro más. Entonces tengo 21,82 metros. Aquí también hay algunas recomendaciones que se nos dan para piscinas pequeñas. Por ejemplo, aquí en piscinas tenemos esta recomendación que les he puesto en la diapositiva, que nos dice que los diámetros comunes que se utilizan en piscinas pequeñas, habituales, ¿sí? Para el tema del desagüe es DN50, para las tuberías de retorno, que las estamos viendo ahora, ¿sí? Esto de aquí nos dice que es DN40, ¿sí? Pero esto es obviamente para piscinas pequeñas, ¿sí? Y terminamos conectados a los JET en DN20 y DN15, ¿sí? Las entradas. Entonces hay que considerar esto. Entonces en nuestro caso vamos a optar por diámetros más grandes, ¿ya? Entonces aquí yo tengo mi tablita de tuberías, ¿sí? Esto lo he extraído de aquí la tablita general, que también la tenemos, pero esto ya es del catálogo de tuberías de polipropileno, ¿sí? Entonces en las de propileno hemos dicho que tenemos las mixtas, que agua fría y agua caliente, tenemos de agua fría y tenemos exclusivamente para agua caliente, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que utilizar las exclusivamente para agua caliente. ¿Por qué? Porque vamos a recircular el agua a una temperatura entre 24 y 27 grados. Entonces va a estar recirculando esa cantidad de agua, ¿sí? O de temperatura. Entonces ya no está a 15 grados el agua. Entonces al no estar a 15 grados, entonces no podemos optar por tuberías de agua fría, ¿sí? Entonces tenemos que optar por tuberías de agua caliente. Entonces aquí tenemos que utilizar estas. Entonces salve esta diapositiva o esta imagen para que también nos demos cuenta que son este tipo, ¿sí? Las tuberías que tienen internamente un color verde y un color guindo, ¿sí? Estas son las Hidro 3 verde de Saladillo, ¿sí? También hay otras de otras marcas, pero estas son exclusivamente para lo que es agua caliente. Entonces aquí tenemos los diámetros, tenemos en pulgadas, pero nosotros nos vamos al diámetro interno en milímetros. Entonces aquí estarían los valores. Esto mismo lo he transcrito, ¿sí? Entonces ahí tengo los de diámetro DN15, el DN20 y hasta el DN100, ¿sí? Entonces ahí lo tengo. Entonces aquí ya lo tengo transcrito. Entonces aquí también tengo DN15, DN20 hasta DN100. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el polipropileno que ya hemos utilizado el anterior, que era de agua fría y agua caliente. Este no vamos a utilizar. Tenemos solo el esquema 40 de agua fría, este tampoco. Y el que vamos a utilizar es este, para agua caliente de PPR, polipropileno. Entonces aquí están mis diámetros internos, ¿sí? Entonces aquí empiezo desde el más pequeño, ¿sí?
pero con la recomendación que me dicen que tendría que partir desde el diámetro DN40 para lo que es el retorno, ¿sí? Para mis jets. Entonces DN40 sería esta parte. Tendré que empezar con 35.7. Entonces eso coloco, y fíjense que ya mis valores cambian. Aquí ya me da una velocidad de 6.9. ¿Esa velocidad está bien o está mal? Entonces me ha fallado el DN40 y ha excedido la velocidad, o sea, con eso me va a generar mucha erosión en el tema de la tubería, mucho desgaste, entonces voy a tener problemas a la larga, ¿sí? Problemas de cavitación, problemas de zumbido, y en el caso de que cierre alguna válvula de golpe, un golpe de ariete que me puede fregar el tema de los accesorios, ¿sí? Entonces tendría que irme a este, ¿sí? Como dice estrella, me ha escrito, me dice al siguiente, el superior. Entonces me voy a ir a 45.3. Entonces 45.3 el diámetro. Sí ha bajado la velocidad, pero está a 4.29. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dice? Sí, está bien. Seguimos sí. Tenemos que seguir aumentando el diámetro porque no nos está reduciendo, sí, la velocidad, pero no está llegando al rango que queremos. Entonces, sí. Entonces, estamos bien, Diego, entonces tenemos que seguir aumentando. Obviamente, si se están dando cuenta, los diámetros que estamos manejando ahora en tema piscina son diámetros grandes, ¿sí? En lo que estábamos viendo nosotros en edificaciones, en tema de instalación interna de los ambientes húmedos, los diámetros son pequeños, ¿sí? No vamos a llegar a estos diámetros tan grandes, pero en piscinas sí se llega, ¿ya? Lo común es que se manejen diámetros grandes de tuberías a presión en piscinas, también en lo que es jacuzzi y demás, necesitamos diámetros grandes, ¿ya? Entonces no nos ha funcionado ni el 40 ni el 50. Entonces el siguiente sería el DN60, que en este caso sería 58.1. ¿Sí? Entonces yo voy ahí. Me da 2.6. Con 58.1, 2.6. ¿Está bien? ¿Está mal? Hemos visto que no nos funciona el de 40, ni el de 50, ni el de 60, pero ya hemos bajado bastante, ¿sí? Ya estamos al límite. Entonces nos vamos al DN75, que para este tipo de tubo es 68.3. Ahora nos sale 1.88. ¿Está bien? ¿Está mal? Y sí, estamos bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad tope máxima es 2.5 y la velocidad mínima es 0.6 para los diámetros ya grandes, ¿sí? Entonces en este caso estamos bien, ¿sí? Eso también nos sirve para recordar y para que sigamos en lo que es tuberías a presión, que es lo mismo que hemos hecho, ¿sí? Entonces ya lo dejamos, pero ya es un diámetro grande, pero ese es el diámetro que vamos a colocar en la tubería de ingreso. Vamos aquí, en nuestro planito. La tubería de ingreso es la tubería de impulsión, ¿sí? Esta de color celeste o azul, como la están viendo en su pantalla, esa es la tubería que retorna de ingreso. La de impulsión, la que nos conecta a los impulsores o jets, esa tiene que tener diámetro de 68.3, que sería en realidad 75 milímetros, DN75. Entonces esta sería 75, ¿ya? Tenemos que colocar. Ahora, justo aquí la boquilla que nos va a hacer el ingreso para conectar
los jets que hemos visto estos. Vamos a ver aquí la imagen, lo voy a agrandar. Estos de aquí que son los impulsores, que es lo común que podemos ver en una piscina, que sale el agua, ¿sí? Esos son los impulsores o jets, ¿sí? Esos se conectan a unas tuberías que tienen que ser de DN50, ¿sí? Nuevamente nos vamos a la teoría, aquí. Entonces lo que nos dicen es que normalmente tenemos que tener una tubería DN50 ahí, ¿sí? Y la salida del jet, del impulsor, podemos optar por 1 pulgada o por 3/4, ¿sí? Vamos a ir cogiendo una de esas dos, o también esta de aquí. Pero eso obviamente nos va a generar mucho más pérdida, ¿sí? Y más fuerza también. Entonces, aquí, esta tubería que la voy a marcar, esta de aquí que está saliendo, esa va a ser DN50. Y esta que vamos a tener aquí es DN75. Entonces este es DN50 y esta la principal de los impulsores es DN75 y este es DN50. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos claro. Ahora nos falta diseñar las tuberías de regreso, ¿sí? De regreso a la bomba, o sea, de succión. Que hemos visto que la principal va a ser los skimmers que tenemos aquí, y al otro lado tenemos estas de aquí, la 11 y la 10, ¿sí? Esas de color morado. Entonces lo mismo tenemos que hacer, pero en este caso terminaremos con el diseño de las tuberías de ingreso. Entonces vamos a determinar lo que son las pérdidas, ¿sí? Lo que nos falta, las pérdidas. Entonces para determinar las pérdidas hemos visto que en el tema de F o las pérdidas mayores, esas no tocamos la fórmula porque automáticamente ya nos los determina las pérdidas por la fricción en la tubería. Entonces esto ya está en fórmula, no tocamos. Si nos pasamos a las pérdidas menores, que son por accesorios, entonces ahí sí tenemos que irnos. Entonces ahí nos vamos a ir a nuestro esquemita y vamos a ver cuántos accesorios vamos a tener, ¿sí? Entonces aquí yo voy marcando con rojo. Por ejemplo, aquí vamos a tener una T, ahí vamos a tener una T. Aquí también voy a tener una T. Tengo una T, y como este es mi punto más lejano, o sea, el punto de salida más importante, entonces aquí también voy a tener una reducción importante. Voy a tener una reducción, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una reducción en ese punto. Voy a tener una T, otra T. En este punto voy a tener también una T. Después me acerco a mi esquema. Entonces aquí voy a tener otra T. Y aquí también voy a tener otra T. ¿Sí? Sí, a ver, lo abriré en el AutoCAD. A ver. Este de aquí es una T. Entonces, este es una T.
vuelvo a explicarles nuevamente, tenemos que tener una T aquí para que todos los accesorios de los impulsores o los jets sea el mismo. No podemos, lo básico, o sea, lo lógico sería que coloquemos aquí un codo, porque termina el tubo y nos conviene colocar un codo, ¿sí? Pero a nivel hidráulico nos genera diferente pérdida, ¿sí? Entonces aquí el 1, el jet del 1 con el jet del 2 que tenemos aquí, por ejemplo, el punto 3 tiene una T, entonces su pérdida va a ser diferente. Entonces tenemos que igualar en pérdidas. Entonces, en este caso, siempre tienen que ser la misma pérdida, tienen que ser T's, ¿sí? Entonces, para que sean T's, tenemos que alargar o prolongar un poco el tubo, por lo menos unos 20 centímetros, ¿sí? Y colocar un tapón, ¿sí? Entonces aquí aprovecho para mostrarles cómo es el símbolo de un tapón. Tapón es así, una invertida. Entonces eso es un tapón, ¿sí? Un tapón de tubería. Entonces ahí ya tenemos eso y con eso este puntito de aquí va a ser una T, igual que el anterior. Entonces vamos a tener la misma pérdida en esos puntos, ¿sí? Entonces volvemos al esquemita, entonces ya tenemos esas T's, seguimos el flujo, aquí creo que no, vamos a arreglar esto un poco. Entonces aquí nos vamos y decimos que aquí tenemos lo que es una T, la unión con el agua del sistema, de la red, que nos va a servir para aumentar las pérdidas, ¿sí? El del cloro y del pH no les colocamos test porque son mangueritas que se conectan, ¿sí? Y en caso de que optemos, normalmente a veces no se opta por estos elementos que son un poco caros y directamente se adiciona en la piscina los químicos, ¿sí? Entonces no lo consideramos en este caso, ¿ya? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es el filtro que tenemos aquí, que nos va a generar una pérdida. Entonces ese filtro tenemos que considerarlo. Tenemos aquí en el camino, tenemos aquí, lo voy a ir marcando solo con un punto, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo en mi armado he generado ahí, entonces ahí voy a poner que son 3 codos, he generado 3 codos ahí para el armado y aquí también tengo otro más, entonces con ese serían 4 codos, ¿ya? Después voy a tener también en el ingreso de mi calentador, voy a tener también aquí, voy a tener lo que es una T más y a la salida del calentador voy a tener otra T más. Entonces voy a tener unas 3, ¿sí? Y nos vamos directamente al AutoCAD porque no se ve bien la pizarrita. Entonces ahí ya vamos a ver el detalle de cuántas válvulas tenemos. Por ejemplo, aquí yo tengo una, aquí le voy a marcar, tengo una, dos, ¿sí? Si sigo el camino más directamente por el filtro, voy a tomar uno, dos, el filtro, entonces aquí tengo, si utilizamos el calentador, entonces vamos a tener este, el que ingresa al calentador, el que sale del calentador y pasa. Entonces vamos a tener aquí directamente 5 válvulas, ¿sí? 5 válvulas. Vamos a tener aquí esta T, esta T, esta T y esta T. 1, 2, 3. Solo en este lado, porque estamos siguiendo desde el punto 6 hasta la salida del impulsor en el punto 1. Entonces aquí vamos a tener
3 T's. Codos, vamos a tener aquí 1. Por este camino no va a seguir. Entonces vamos a ir por el filtro, ¿sí? Que sería el camino que nos va a generar mayor pérdida, porque el filtro es el que genera mayor pérdida. Entonces solo vamos a tener un codo aquí, ¿sí? Entonces el resto está bien. Entonces aquí nos salió que teníamos otras 3 T's y un reductor. Entonces con eso ya podemos irnos a ver nuestra tablita. Entonces aquí nos acordamos y tenemos el valor de lo que es T. Para T es 2, el más desfavorable, entonces vamos a utilizar ese valor. Codo va a ser 0,9, ese es el valor. Después tenemos que utilizar llaves. Aquí estoy generando llaves tipo bola, ¿sí? Que son estas de aquí. Estas de aquí. Pero las que nos va a generar mayor pérdida son las llaves o válvulas con puerta, ¿sí? Que en algún caso puede que en el proceso constructivo opten por ese. Entonces, mejor es que modele con lo que tal vez utilicen, ¿sí? Tal vez no quieran comprar el tema de llaves tipo bola. Entonces voy a optar porque esté medio cerrada y llave con puerta medio cerrada. Entonces va a ser 2.1. Y tenemos que optar por la reducción, ¿sí? Entonces reducción nos dice que es este de aquí. Esto en caso de que sea reducción de tubería, pero podemos tomar la más desfavorable cuando sale como orificio, que sería ver el ingreso de uno mayor a uno menor. Podríamos tomar este de aquí, sí, mejor este valor de aquí, que sería una entrada de una tubería. Podemos considerar que este sería el tubo mayor y se reduzca a uno menor, entonces nos genera una pérdida de 0,5, que sería más desfavorable que tomar simplemente una reducción de tubería, ¿sí? Entonces generaríamos el orificio. Entonces eso sería las válvulas, las T's, los codos que tenemos en nuestro modelo. Entonces hemos dicho que solo vamos a tener un codo. Entonces vamos nuevamente a nuestra tablita y aquí ya le sumamos, ¿sí? Entonces hemos dicho que vamos a tener 3 T's más 3 T's, serían 6 T's por 2 más 5 válvulas medio abrir, que es 2.1, más un codo de 0,9, más una reducción de 0,5, ¿sí? Ahora tenemos que considerar lo que es el filtro. Entonces aquí tenemos también en la diapositiva, en la teoría, que el sistema de filtración, que es el que va a pasar habitualmente el agua, tiene una pérdida entre 1,5 y 4 metros, ¿sí? Podemos asumir un valor de 3, ¿sí? Pero también podemos irnos al extremo de tomar un valor de 4, ¿sí? Entonces en este caso, en este ejemplo, podemos irnos y tomar un valor de 4. Y con eso nos da un 27.9. Con eso automáticamente, este es de hasta ahí. Sin sumar, aquí en pérdidas especiales es donde vamos a colocar eso del filtro, ¿ya?
Entonces en pérdidas especiales es donde colocamos el filtro porque ya está en metros, ¿sí? Acuérdense, entonces ahí es donde yo voy a cambiar. Entonces ya le pongo ese valor y veo qué altura o desnivel hay entre el punto de origen, que sería la bomba, y la salida, que sería el jet o impulsor, ¿sí? Entonces nuevamente voy a mi esquema. Esto es en planta. Entonces viene de aquí de la bomba, que está el punto 6, sigue, todo está a un mismo nivel, ya está en una misma planta. Entonces me tendría que fijar bien. Por ejemplo aquí tenemos que está a 5,73 la piscina y el nivel superior está a 7,38. Entonces aquí yo tengo el nivel donde voy a armar mi cuarto de máquinas y la tubería tiene que bajar aquí, ¿sí? Y después de bajar tiene que volver a subir hasta la altura de mi impulsor o mi jet. Entonces lo que baja sube, entonces va a haber una diferencia mínima, ¿sí? Una diferencia. Entonces esta es mi altura, mi desnivel, mi delta H, ¿sí? Entre el nivel del punto 6, que sería aquí, y el punto 1, que sería aquí. Entonces este desnivel es el que me interesa saber, ¿ya? Entonces, como verán, aquí tengo el borde de la piscina. Hemos dicho que la lámina de agua está a 15 centímetros y hemos dicho que vamos a colocar el jet a 50 centímetros. Entonces ese es el desnivel. Así que vamos a tener 65 centímetros. Entonces 65 centímetros es el desnivel. Y la presión de salida tiene que ser el mínimo que nos recomienda la norma de 2, ¿sí? Entonces la presión necesaria es de 11,85 metros, ¿sí? Entonces, a diferencia del tema del diseño interno del edificio, tenemos una pérdida muy baja, ¿sí? Es de apenas 11,85, pero necesitamos un caudal muy alto, ¿sí? Entonces necesitamos optar por una bomba centrífuga, ¿sí? Que es lo que nos va a dar eso, mayor caudal y menor energía. Ya hemos diseñado la primera línea, tenemos que irnos a la tubería de desagüe ahora. En la tubería de desagüe lo mismo, tenemos que irnos a nuestro esquema y irnos a lo más lejano, ¿sí? Tenemos que ver entre las tres líneas, ¿sí? La línea morada, la línea verde oscura y la verde clara. ¿Cuál es la más lejana? ¿Sí? La verde oscura es la de limpiafondos, es donde vamos a conectar, así vamos a tener aquí una pequeña valvulita donde vamos a conectar nuestra aspiradora de piscinas, ¿sí? Ese es el limpiafondos, ¿sí? Aquí el color verde vamos a tener unos sumideros que van a estar en el fondo, en el piso de la piscina, que va a estar succionando eventualmente, no todo el tiempo, sino cuando nosotros determinemos, y succione el agua del fondo, ¿ya? La que comúnmente va a estar o habitualmente va a estar abierta su válvula para su succión y el intercambio va a ser el skimmer, ¿sí? Pero tenemos que determinar cuál es la más lejana. Ya directamente nosotros podemos ver, ¿sí?, que la que tiene mayor recorrido va a ser la morada y va a ser esta de aquí, ¿sí? No va a ser este skimmer, sino este skimmer de aquí, y tampoco va a ser este sumidero del fondo,
y tampoco el para el limpiafondos que vamos a tener aquí, no. Entonces estos dos no, tampoco este lado de la esquina, pero este sí es el más lejano, entonces ese nos va a generar mayor pérdida. Entonces tenemos que calcular desde ahí. Entonces tenemos que hacer nuevamente nuestra medición en el AutoCAD de la longitud de la tubería. Entonces aquí voy, por ejemplo aquí voy a medir directamente este ramal. Entonces mido desde aquí hasta el punto 12 y ahí me dice que tengo 5.47 metros. Tengo aquí una distancia de brazo que debe ser de 15 centímetros. Aquí tengo un pequeño codo de 0,5, o sea 5 centímetros, y después ya el tramo más largo que sería este, que ese es el que me recorre hasta este punto 8. Entonces ese lo mido y me dice que es 12.32 metros, ¿sí? Es desde el punto 12, o sea donde está esta T, hasta esta otra T 8 que se divide con el otro skimmer. Ahora tengo que medir este lado, entonces voy a hacer la medición manual con el AutoCAD. Entonces, mido esto hasta este punto y me dice que es 6.31 y este lado es 6.062 y esta distancia 0.20 y aquí lo redondeamos a 10 centímetros. Entonces tenemos ya toda la distancia, entonces eso igual. Ahora la distancia vertical, nuevamente nos vamos al esquema y ahora el skimmer, como skimmer, tiene que estar en la altura de la lámina de aguas, aquí, ¿sí? Y después va a llevar el agua por debajo, ¿sí? Tiene que estar en la misma altura de la lámina de agua, ¿sí? Y hemos visto que la altura de la lámina tiene que ser de 1,50 m, entonces eso es lo que vamos a colocar. Entonces aquí igual tenemos el mismo caudal de ingreso que el de salida o desagüe. Entonces ahí simplemente ya vamos a colocar la altura, que es 1,50 m más, y es todo lo que hemos medido en el AutoCAD. Entonces eso lo plasmo aquí, más 12.32 más 6.31 más 0.62 más 0.20. Entonces me dice que es 26.72 metros, ¿sí? Al igual que el otro, tendría que empezar a hacer la deducción desde el diámetro, pero como verán tengo el mismo caudal, entonces directamente me puedo ir al mismo valor, ¿sí? Entonces me dice que la velocidad es 1,88 porque no ha cambiado ningún dato más, ¿sí? Ahora lo que tengo que cambiar es el tema de las pérdidas. En las pérdidas igual. Aquí voy a tener
ahí sí voy a tener un codo, ¿sí? Aquí en el punto 12 voy a tener lo que es una T, y voy a tener aquí un codo, ¿sí? Aquí voy a tener también lo que es un codo. Después aquí en el punto 8 voy a tener lo que es una T. Esto ya está más fácil. Aquí voy a tener también lo que es un codo. Aquí voy a tener lo que es una T. Y aquí voy a tener lo que es un codo, ¿sí? Entonces voy a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 codos. Voy a tener aquí una T, 2, 3 T's. Y obviamente en mi corte me tengo que fijar, también tiene que subir, ¿no? Aquí hemos dicho este codo, tiene que subir, entonces aquí se adicionan 2 codos más, ¿sí? Entonces aquí igual, entonces voy a tener 3 T's por 2 más 5 codos, en realidad son 7 por 0,9. Pérdidas especiales no vamos a tener porque no está dentro de ese circuito el tema del filtro. Tenemos que fijarnos el tema de el desnivel. Entonces aquí el desnivel va a ser similar al otro, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el nivel del piso aquí, a esta altura, que puede ser este. Entonces yo tengo que darle el desnivel este. Entonces el desnivel, el delta H en este caso, va a ser igual a los 15 centímetros, ¿sí? De borde libre que tenemos. Entonces aquí ya podemos ver que una nos genera 15.85, ¿sí? De pérdidas, y el otro tramo no nos genera tanta pérdida, 3.44, pero ambos términos tenemos que sumar, ¿sí? Para saber cuál es la fuerza que requiere nuestra bomba para que impulse, porque como es un circuito de ida y de vuelta, entonces tiene que tener la misma fuerza para succionar como para impulsar. Entonces aquí tengo 15.28 metros, ¿sí? Columna de agua. Entonces esa es la pérdida que tendría, ¿sí? Y que necesito colocar para mi dimensionamiento de mi bomba, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ir haciendo? ¿Sí? Vamos a dimensionar la bomba, vamos a dimensionar el filtro y vamos a dimensionar también lo que es el calentador, ¿ya? Entonces aquí lo mismo que hemos visto en tema de- del diseño interno de las áreas húmedas, vamos a utilizar la misma formulita del tema de la bomba, ¿sí? La misma. Entonces podemos copiar, ¿sí? Toda nuestra formulita y pegarla, ¿sí? Todo lo que hemos hecho igualito, ¿sí? Entonces ahí necesitamos lo que es gravedad, el caudal, en este caso es 6.91, que es el mismo caudal que estamos utilizando, ¿sí? Es un caudal bastante fuerte, entonces ahí está.
Y la altura manométrica en este caso de la bomba va a ser la pérdida total, que hemos dicho que es 15.28, ¿sí? Entonces ahí tenemos 15.28, eso lo copiamos aquí y esa es la altura manométrica. La eficiencia de nuestra bomba va a ser 67% siempre, y con eso podemos determinar la potencia. Primero en watts lo convertimos y le aumentamos un 50% a kilowatts, y con eso determinamos la potencia, ¿sí? Aunque en este caso tendríamos que verificar. En realidad nos sale 1. Kilowatts, que estaría también por debajo, estaría en el rango, ¿sí? Para aumentar un 50%, entonces estamos bien. Entonces con eso ya tenemos lo que es la potencia de la bomba en kilowatts y en HP, ¿sí? Entonces ahí está lo mismo que hemos hecho en nuestras áreas húmedas, al final en nuestra bomba que está encima de nuestro tanque cisterna, lo mismo. Después tenemos que determinar lo que es el filtro. Y el filtro, volvemos a nuestro esquema, a nuestra pizarra. El filtro es este, ¿sí? Este de aquí, que es el tanquecito un poco más voluminoso que tenemos, que está lleno de arena, para que retenga todo el material que pueda contener el agua. Entonces lo va a retener, lo va a filtrar y nos va a dar un agua de mejor calidad, ¿sí? Entonces ese es el filtro que tenemos que dimensionar. Entonces no todos los filtros le van a hacer, y tampoco podemos subdimensionar o sobredimensionar este filtro, ¿sí? Porque obviamente es caro, ¿ya? Entonces tenemos que calcularlo. Y obviamente para calcularlo y para tener el armado completo de nuestro cuarto de bombas, para saber las dimensiones completas, ¿qué es lo que necesitamos saber para que ustedes también completen su arquitectura, ¿sí? Entonces vamos a quedar hasta el tema de bombas, y la siguiente clase vamos a continuar con el cálculo del filtro, que lo tenemos en el punto 4, que simplemente van a ver que es aplicar estos conceptos de flujo, ¿sí? Y vamos a determinar qué tamaño de filtro necesitamos, y después vamos a determinar lo que es el calentador, ¿sí? Con el calentador ya terminamos el diseño, ¿sí? Entonces solo necesitamos calcular la bomba, el filtro y el calentador del agua, ¿ya? Entonces nos faltaría el cálculo del filtro y de lo que es el calentador, y con eso ya hemos terminado esto, ¿sí? Entonces ya la siguiente clase lo terminamos